por la presentación. Con un especial saludo, con el saludo de siempre, cálido y de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, y todas las personas que nos sintonizan en las redes sociales y que nos ven posteriormente por los diferentes medios de difusión que tiene la institución. Les comentamos que en el día de hoy, 19 de octubre de 2022, en esta jornada inicial académica del día, vamos a hacer unas reflexiones y un análisis acerca del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Montebonito, un corregimiento cafetero enclavado en la cordillera central, de características topográficas muy quebradas, en el municipio de Marulanda, departamento de Caldas. Estos hechos ocurrieron en el mes de marzo del año 2006, pero por su connotación, como se infiere, comenzaron mucho antes las acciones criminales de las FARC y la infortunada presencia de grupos armados ilegales, mal llamados paramilitares, que incidieron más en que para la época los cabecillas de las FARC optaran por atacar de manera consuetudinaria los corregimientos de muchos municipios de Antioquia, de Caldas, del Tolima y de Cundinamarca. Y en todos el argumento que tenían era que en ellos había presencia de las autodefensas ilegales de la familia Castaño. Y para esa época ya el presidente Álvaro Uribe Vélez había iniciado el proceso de desmovilización de los mal llamados paramilitares, y sin embargo persistía esa violencia terrorista de las FARC contra el campesinado, contra los corregimientos, y el deseo de destruir por destruir. Es otra etapa crítica, cruel, sangrienta, que no se puede soslayar de ninguna manera, pero que tampoco se menciona cuando se escribe la supuesta verdad por parte de los historiadores, entre comillas, de izquierda, o de quienes les hacen el juego, o lo que es peor, por entes contratados por el Estado colombiano para que escriban lo sucedido, ganando abultadas cantidades de dinero, pero con informaciones inexactas e irreales. Y lo que veremos hoy es una prueba de ello, que unos hechos criminales, algunos, porque son muchos más, pero algunos de los que resaltaremos hoy, no han sido dimensionados como corresponde. De esa manera, pues, entremos en materia, mi coronel Alarcón. Con mucho gusto, mi coronel. Constantemente nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado colombiano, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra Colombia, con ocasión de la emisión número 219, que narra una criminal acción ordenada por el secretariado de las FARC en el centro sur del departamento de Caldas en marzo del año 2006. ¿Podría reiterarnos ese mensaje al respecto? Claro que sí, Nicolás, lo reiteramos hoy y siempre que sea necesario, porque el país, el mundo y la historia deben conocer la realidad de cómo se gestaron todos estos hechos y cómo han sido intencionalmente opacados para salvar la imagen de los terroristas que los cometieron.
Gloria a Dios por todos esos campesinos. Hoy es miércoles 19 de octubre de 2022. Nuestra emisión número 219 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos del Viejo Caldas y Tolima, convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el campesinado en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del corregimiento de Montebonito en el municipio de Marulanda, Caldas? Vemos en el mapa de la izquierda que el departamento de Caldas está ubicado en el centro occidente de Colombia y que prácticamente es por su territorio o por su ubicación geográfica un espacio que integra al Pacífico con el centro del país. Así de importante es el departamento de Caldas y así de olvidada está la visión geopolítica de nuestros dirigentes. ¿Y qué caracteriza al departamento de Caldas? Que como lo vemos aquí, está metido casi todo sobre la cordillera central. Casi todo el territorio del departamento está sobre la cordillera central. Solo que al occidente, el cañón del río Cauca, o el medio Cauca, como se le llamaría, lo separa de otra parte que conforma una parte de la cordillera occidental. Entonces quiere decir que es un departamento supremamente quebrado. Casi todo es faldudo, como dicen los campesinos del Viejo Caldas, y en su mayoría el territorio es apto para la agricultura. Por excelencia es un departamento cafetero, en alguna región es minero y en alguna parte, sobre todo en Manizales y su zona cercana, es semi-industrial. Un departamento con una larga historia, con una cultura interesante, con gente muy trabajadora y con importantes aportes al desarrollo regional y nacional, en especial con la producción, el trabajo y el talento de sus gentes. Al mirar el municipio de Marulanda Caldas, vemos que está ubicado en el centro sur del departamento y que es un municipio relativamente grande en comparación con algunos otros. No es el más grande, pero tampoco es el más pequeño. Y es un municipio que está por su tamaño en la mitad de esa escala geográfica para determinar los tamaños. Y que todo, al trasladarlo aquí sobre el mapa, lo vemos más o menos en este sector, está sobre cordillera, sobre montaña. Es decir, que como dicen los campesinos de allá, insistimos, es un municipio faldudo y que su desarrollo está en la mitad de los dos grandes ríos, del Magdalena y el Cauca. Y esto hace que al tener como límites geográficos reales en el terreno, estos dos grandes ríos, todos los procesos desafortunados de violencia que se han gestado en la región de la cordillera central, que como ya lo hemos venido reiterando, es fundamental para el desarrollo de cualquier proceso, y los dos valles, el del Magdalena y el Cauca, graviten, circulen, pasen, se integren, se desarrollen, por lo menos de paso, por esta ubicación que está en la mitad de esos dos sectores y en la mitad de la cordillera y no muy lejos de la cordillera central y no muy lejos de la cordillera occidental, ni tan lejos de la cordillera oriental, porque cruzando el valle del Magdalena se puede llegar a la cordillera oriental.
Ahora, hacia el sur, si lo vemos, limita nada menos con el departamento del Tolima, que históricamente en el sector del norte del Tolima, donde limita con Marulanda, siempre ha habido problemas de violencia desde la aparición de las guerrillas liberales comunistas y los grupos armados por el Partido Conservador en la violencia tripartidista. Y durante las guerras civiles que hubo en Colombia, que fueron muchas, toda esta zona del centro de Caldas fue paso entre el Tolima y Antioquia, entre el Valle del Cauca y el Viejo Caldas, que era uno solo, entre el río Cauca y el río Magdalena, eh, por lo cual son comunidades que históricamente han visto pasar la violencia en distintas etapas, en algunas ocasiones con mayor intensidad que otras. Y este es un mapa de carreteras principales y nos muestra, eh, o de carreteras más destacadas, y nos muestra que la región, a pesar de ser tan rica en recursos, no tiene carreteras de primer orden. Un poco al oriente del departamento y del municipio sí encontramos algunas otras carreteras ya más visibles, pero en el sector central, donde está el problema histórico de subversión y abandono, todavía las carreteras son destapadas y carreteables. Todo eso nos da más claridad de lo que pasa. Aquí vemos ya dos mapas importantes, y es que el municipio de Marulanda limita al suroccidente con Manizales, y recordemos que al oriente de Manizales está el famoso mm, Nevado de Manizales, el volcán que queda cerca de Manizales, que en sus deslaves hacia el oriente ha afectado el norte del Tolima, es el volcán Nevado del Ruiz exactamente. Entonces vemos que Marulanda tiene territorio sobre la zona volcánica y sobre la zona más alta de la cordillera, que es de más de 4.000 metros, y que limita también con otro municipio muy cafetero, muy conocido y de mucha historia en el desarrollo del departamento de Caldas, que es el municipio de Neira, que por el oriente está con Manzanares y que además al norte, que está con el municipio de Pensilvania, que ya sale a Antioquia y que tiene un corregimiento muy nombrado, que es el corregimiento de Arboleda, que lo vimos hace un par de meses, también fue blanco de ataques terroristas de las FARC, con el mismo argumento que era un epicentro de los mal llamados paramilitares. Y más al oriente está el municipio de Marquetalia, de donde nacieron varios de los guerrilleros que posteriormente se unieron a Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, en la región del Támaro, en el Tolima, y que por ser varios de ellos terminaron dándole el nombre de Marquetalia en el Tolima, donde nacieron las FARC. Entonces vemos que la sola ubicación y la historia del municipio de Marulanda o del departamento de Caldas se relaciona directamente con la violencia. Y desafortunadamente a lo largo de todos estos últimos 40, 50 años de violencia comunista, todos los departamentos de Caldas han sido tocados directa o indirectamente por las acciones criminales de las FARC. En contraste, repetimos, con la riqueza, con el potencial geográfico, y turístico y geopolítico de desarrollo que tiene este gran departamento, que es uno de los departamentos bandera de nuestro país. Y a la derecha vemos un mapa de lo que se llamaba el Viejo Caldas, es decir, de los 3 departamentos que antes integraban uno solo, que se llamaba Caldas, que fue creado, fue poblado mejor por los antiguos colonos antioqueños, que como la capa del viejo Hidalgo de su canción, que con la capa del viejo Hidalgo como su canción, descuajaron la montaña y acompañados por sus animales domésticos, abrieron riqueza, abrieron desarrollo y abrieron procesos geohumanos que aún parece no se han asentado del todo y que han sido como caldo de cultivo para que la violencia se desarrolle. Entonces, al sur está el departamento del Quindío, donde la violencia se hizo muy grave, muy fuerte en los años 60 y 50, debido a la presencia de las bandas liberales, comunistas y conservadoras que se extendían desde el norte del valle hacia el Quindío. Y al occidente está el departamento de Risaralda, otro departamento pequeño, con unos pueblos que parecen pesebres sacados
de una historia de novela mágica, pero que también han sido afectados muchísimas veces por la violencia y que limitan con el Chocó. Entonces, como vemos en este mapa del Viejo Caldas, nos indica que por el oriente el río Magdalena, por el occidente el río Cauca, meten gran parte del departamento de Caldas, tanto el Viejo Caldas como el Nuevo Caldas, en la mitad sobre la cordillera central y con un paso a la cordillera occidental y luego ya pasa a las selvas del Chocó y está en el Pacífico. Si Colombia entendiera la importancia de esto y hubiera utilizado ya el desarrollo nacional y los dirigentes se hubieran enfrascado menos en sus pugnacidades internas, siguiendo una línea más o menos recta, La Dorada, Samaná, Pensilvania, Salamina, La Merced, Quinchía, Guática, Mistrato y Puerto Rico, tendríamos comunicación con el Pacífico. No sería fácil porque el territorio es muy quebrado, pero la ingeniería ha crecido tanto en el mundo y se ha desarrollado de tal manera que con técnicas avanzadas se podrían cruzar la cordillera y tener un contacto directo del centro del país con el Pacífico, que algún día lo tendrá. Quizás no lo veamos nosotros, pero eso tiene que ser así, porque es el desarrollo que clama Colombia y el mundo, y sobre todo porque en el Pacífico se mueve el 60% de la economía del mundo. Ahora miremos unas fotos específicamente del corregimiento de Montebonito. Vemos que es bien quebrado, que está construido en forma de una Y sobre el lomo de la cordillera central al oriente del departamento, del municipio, y que en buena parte de su terreno la tierra en la cordillera es negra, con mucha roca. La roca le facilita de alguna manera tener cierta consistencia, pero es una tierra muy limosa, muy delgadita. Cuando uno pasa por el departamento de Caldas lo nota, en la orilla de la carretera se nota la tierra negra, pero muy limosa, y entonces no es tierra consistente y por eso ocurren continuos derrumbes. Y vemos los campesinos que van desde el municipio de Marulanda hacia su vereda arriesgando la vida, porque esto es algo que sí es muy típico de nosotros, pero completamente alejado de la seguridad física de las personas trepados en estos jeeps, que además tienen una capacidad de carga de cierto determinado peso y van llenos de costales cargados de productos agrícolas o de lo que los campesinos llevan de regreso para su pueblo, para su casa, con compras de víveres, etcétera, y además con las personas en racimos trepadas. Y esto es común verlo en esas regiones, con los riesgos que eso demanda para la vida y la integridad de los habitantes. Como vemos en alguna parte de la cordillera es frío, se nota aquí por la palma de la cera, que es nuestro árbol insignia, y vemos también que en la parte media hay unos cultivos de café de la mejor calidad, como es toda esa región volcánica, pero al fondo la cordillera impresionante, con muchas corrugaciones y en alguna parte no tan forestada, en otras partes sí forestada y en otras partes deforestada por la acción humana. Interesante recurso tenemos los colombianos que lo ignoramos porque es posible que la mayoría de nuestros compatriotas ignoren completamente estas realidades y ni siquiera sepan que existe ese corregimiento de Montebonito o que existe el municipio de Marulanda. Entonces, a grandes rasgos, mi coronel, como vemos, es algo que tiene un valor geoestratégico para el futuro, que ojalá lo entiendan las nuevas generaciones y que ojalá que estos mensajes de análisis de lo que ha sido la violencia también le lleguen a nuevas generaciones para que vaya cambiando esa mentalidad violenta y belicosa que no nos deja salir adelante a pesar de tener tanta riqueza y tanta posibilidad. ¿Cómo no, mi coronel? Muchas gracias. En un video institucional, la alcaldía de Marulanda Caldas publicó algunas imágenes del drama posterior al ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Montebonito,
en marzo de 2006. ¿Puede compartir esas imágenes con nuestra audiencia? Claro que sí, mi coronel. Y antes de compartirlas, solo queremos decirles que miremos cómo son los enfoques, que en esencia es la misma visión que hay de la paz en Colombia. Para las guerrillas, la única paz es la toma del poder y la implantación de un sistema comunista. Y ahí vemos que ya ganaron el poder y siguen hablando de la paz total. La paz total para ellos es cuando todo sea comunista. Y ayer escuchábamos al señor Petro hablando nuevamente de que es que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres para que haya igualdad, para que haya oportunidades. Y no habla de producir, de facilitar la creación de empresas y la multiplicación de desarrollo, sino es que hay que quitarle a los pobres para darle a los ricos. Así como existe esa visión de los comunistas, pues obviamente la contraparte tiene otra visión que es la del desarrollo y otros, los dirigentes políticos en general, tienen la visión de sacar ventajas para su provecho de lo que pase sin resolver los problemas del país. Y el pueblo que está desinformado asume posiciones a veces muy baladíes, a veces sabias, pero tampoco coincide con lo que piensan ninguno de los dos. Entonces, viendo este video que es institucional, es hecho allá por la alcaldía de Marulanda, o por lo menos una parte del video que es la que vamos a ver, no lo vemos todo, nos ayuda a entender que en contradicción o en contraste, los colombianos en su mayoría no hemos entendido ese conflicto después de haberlo vivido tantos años. Pongámosle bien cuidado, verá. Adeantes los caminos por la sierra de mi Caldas son machetazos de un... Marulanda es un municipio ubicado en el Magdalena Caldense, a 165 kilómetros de Manizales. Es conocido como la tierra de la lana, del café y reconocido por su hermoso río Guarinó. Este municipio cuenta con 3.379 habitantes. El 39.45% de la población es urbana, mientras que el 60.55% se encuentra ubicado en el área rural. Cuenta con 14 veredas y un corregimiento. Monte Bonito se encuentra enclavado en los cañones de la Cordillera Central, ubicado a 2 horas de camino de la capital caldense. Está poblado por alrededor de 600 habitantes. Él es Juan Diego Valencia Arcila, coordinador de la Casa de la Cultura Paulo Emilio Duque Restrepo. Es un hombre muy activo en el corregimiento de Monte Bonito. Él nos cuenta el conflicto que se vivió entre los años 2002 al 2006. Entre este lapso de tiempo fuimos azotados por varios hostigamientos, entre ellos el primero y tal vez el que más marcó la población, el 15 de mayo del 2002, cuando paramilitares, la guerrilla del Frente 47 de las FARC hace un hostigamiento a las 11 de la mañana. Pues como anotaba antes, esto ha sido tierra de paz, nunca han habido problemas de violencia. Esto ocasionó que mucha población se desplazara, a tal punto que el pueblo quedó varios meses desolados porque los rumores que corrían era que iban a quemar el pueblo, que iban a envenenar el agua y cantidad de cosas que atemorizaron a la población bastante. En mi caso,
yo tomé la opción de quedarme aquí. No me quise movilizar porque sentía que la población necesitaba un acompañamiento. En medio de los hostigamientos, existió el diálogo entre la comunidad del corregimiento y los grupos al margen de la ley. Yo para las afueras del pueblo recuerdo que cuando salí a llamar a la gente me encontré 3 guerrilleros fumando cigarrillo. Y uno de ellos me dijo, se nos fue la mano. Y le dije, amigo, ¿verdad que se les fue la mano? Porque la población civil no tiene por qué pagar los platos rotos. La guerra de ustedes, ese conflicto es contra el gobierno, no tenemos por qué pagar lo que no debemos. Ella es Luz Adriana Blandón Gómez, presidenta de la Asociación de Víctimas de Montebonito. Nos habla de las secuelas que tuvo el corregimiento cuando se asentó el paramilitarismo y las FARC-EP. Cuando empezó el conflicto armado, sufrimos mucho con las organizaciones pues, ilegales, entre ellas el paramilitarismo y la guerrilla. Lamentablemente pues hay secuelas de abusos del paramilitarismo, donde murieron jóvenes embarazadas, donde hubo desintegración familiar, que a sus papás les tocaba enviar sus hijas a otros lugares para huirle pues como a la victimización acá, ¿cierto? Respecto al hecho que estaba ocurriendo en ese momento. Gloria inmarcesible. Oh. Bueno, ahí para allá ya es propaganda del señor Santos. Entonces lo que queremos ver ahí es primero la belleza de nuestro territorio, de nuestra patria, de nuestra región campesina y lo que ha vivido esas personas. Y relata el director de la Casa de la Cultura o el promotor cultural de esa región que entre 2002 y 2006 fue la época más dura para el corregimiento y que en 2002, que no es el hecho que vamos a ver hoy, las FARC sacaron desplazados a los casi 600 habitantes, se fueron 400 de los 600, atemorizados porque las FARC iban a destruir el poblado y le iban a incendiar las casas a quienes estaban ahí. Y ahí vimos las casas muy pobres, de madera algunas, de construcción de ladrillo otras, pero si hubiera sido presa de un incendio en forma rápida y la hubiera destruido. Luego, en el año 2006, que es el caso que vamos a ver, con el argumento de que allí estaban los paramilitares, y es cierto que llegaron autodefensas del Magdalena Medio a la región a asentarse y sacar corriendo la guerrilla, es porque muchas personas pudientes del departamento, o por lo menos que tenían sus propiedades, pues buscaron el apoyo de estos grupos armados ilegales, ya que en el gobierno Pastrana se les cedió tanto a estos delincuentes que crecieron y cometían un tipo de barbaridades, porque no muy lejos de ahí, como lo veíamos ahora, que es el corregimiento de Arboledas, donde hasta descabezaron los policías y jugaron fútbol con la cabeza de los agentes del orden asesinados. Y que la guerrilla llegaba y asesinaba a todo quien no estuviera con ellos. Entonces, por elemental norma de supervivencia, la gente se armó y la violencia se exacerbó y terminaron estos tipos de combates y de agresividades tan atroces que no son contadas de esa manera en la Comisión de la Verdad, sino que se presentan es como si hubieran llegado unos sujetos mal llamados paramilitares a imponer el terror y que las FARC hubieran aparecido como respuesta de ellos, y ahí no es cierto lo que dice el señor de Rux y su equipo. Lo cierto es que fueron primero las guerrillas comunistas las que llegaron a sembrar el terror, que muchas personas se armaron porque no vieron que el Estado les diera el apoyo y que fueron inclusive exguerrilleros en muchos casos, que se pasaron para el otro lado y se integraron a los mal llamados paramilitares
y toda esa violencia ocurrió. Pero eso no se cuenta así, sino que se cuenta de otra manera para legitimar a las FARC y lavarles la imagen en este proceso que hicieron con la JEP y en lo que están. Y por último, como ayer lo decía Lorena Murcia, también en unas declaraciones en Semana, se volvió más fácil que quien destapa todo eso, inmediatamente le ponen una denuncia por calumnia e injuria para que no hable más nadie ni los denuncie y así se pueda ocultar la verdad de lo que ha pasado. Pero los medios de comunicación, la historia tienen estas pruebas. Entonces, ¿cómo se hace para decir lo contrario? Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel, ¿cómo describió el diario El Espectador el ataque terrorista de las FARC contra el corregimiento de Montebonito del municipio de Marulanda, Caldas, en el 2006? Pues, mi coronel, hay muchos documentos. El periódico El Espectador, cuando se cumplieron 16 años del ataque terrorista, se le hizo una citación en la JEP a la señora Eldanelis Mosquera, más conocida como Karina, quien fue la que dirigió estos ataques criminales, o por lo menos participó en ellos, y parece que ocurrió como decía Pablo Escobar, que si llueve en Bogotá le echan la culpa al cartel de Medellín. Entonces hubo muchos hechos que los cometieron los bandidos de las FARC en el occidente del país, y todos se los atribuían a ella, pero no en todos estuvo. Sin embargo, en este sí estuvo, y relata el periódico El Espectador que incendiaron 10 casas. Imagínense ustedes qué acción favorable al pueblo es ir a incendiar 10 casas de un corregimiento de 600 campesinos, donde hay niños, adultos, y solo por combatir contra los mal llamados paramilitares y para atacar la estación de policía que la integraban 13 agentes de la institución y que le lanzaron pipetas, que lo planearon durante largo plazo. Entonces, El Espectador lo resume de esa manera, pero no cuenta, por ejemplo, el acto heroico de la señora, la esposa de un agente de la Policía Nacional, que en el ataque a la madrugada del 4 de marzo de ese año, cuando se produjo el ataque a la 1:30 de la mañana, ella salió con su pequeña hija hacia el caserío a hablar directamente con los bandidos y decirles que no destruyeran el poblado, que ya era una campesina como los demás y que ahí tenía a su hija, que no fueran a cometer barbaridades. Y de paso se encontró a un agente de policía que estaba de permiso, estaba de civil, y apenas lo vio y estaba cerca de los guerrilleros, que venían 3 guerrilleros, se lo iban a parar para asesinarlo. Pues si le descubren que es policía, lo matan. Y esta señora se anticipó a los hechos, como lo conocía, que era un compañero de su esposo, y con la niña ahí de la mano, fue y lo cogió de la mano y les dijo a los guerrilleros que cómo estaban haciendo estos hechos, que cómo iban a asesinar, y comenzó a decirle a un guerrillero: oiga, usted se parece mucho a mi hermano, tiene la misma edad, usted no debería estar en esto, y le armó la conversación al bandido y logró salvarle la vida al policía, a la gente que estaba ahí. Entonces son de las cosas incógnitas que no se, o inéditas mejor, que no se cuentan, pero que ocurrieron realmente. Y simultáneamente los guerrilleros, como vimos, el caserío está ubicado en un hueco, o en una huecada, como dicen los campesinos, fue convertido en un blanco de lanzamiento de cilindros desde los 4 puntos que lo rodean, y fue rápidamente destruido el cuartel, que además quedaba pegado contra la pata del cerro. Entonces le echaban a rodar los explosivos desde allá, los cilindros también, para destruirlo. Los agentes tuvieron que salirse y se metieron a un bar grande que había ahí en el pueblo, el único bar del caserío, y desde ahí fueron contestando el fuego hasta que llegó el avión de la Fuerza Aérea y ametralló la zona, y los bandidos se replegaron a las 4:30 de la mañana. Entonces, el periódico, el Espectador, pues cuando revivió 16 años después de eso, mencionó algunos de los casos, que entre las personas murieron un bebé de 7 meses, el papá del bebé, y el agente de policía que estaba de turno, y un bandido de los que atacaron. Pero el caserío quedó completamente arrasado, destruido
Y esos casos no se mencionan con esa claridad en el informe de la verdad, sino que lo repetimos, los dejan por allá aparte y lo grueso, lo que se le vende a los estudiantes y lo que se le vende a la comunidad nacional e internacional y para lo cual el gobierno, no solo el de Duque, sino el de Petro, sigue gastando ingente cantidad de dinero en multiplicarlo, es un informe lleno de legitimaciones todo el tiempo y una propuesta de un plan de gobierno comunista para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, para que los bandidos no sigan asesinando y destruyendo el país, entonces convirtámoslos en gobierno con las siguientes líneas de acción. Esa es más o menos la deducción que se podría sacar de esto. Y también se dice allí que era el final de los paramilitares, de los mal llamados paramilitares, es porque en la época del presidente Uribe ya se habían iniciado el proceso de desmovilizarlos, pero repetimos, la causa del problema no eran los mal llamados paramilitares, la causa del problema son las FARC, que son los que llegan a asesinar un poco de gente y a robar y a expropiarle las fincas y a asentarse en la región y a crear organización comunista, y la gente reacciona porque ve que va a perder sus tierras, porque sus hijos están yendo para el monte, porque no hay desarrollo, porque les destruyen los puentes, porque los secuestran y se arman también, y entonces ahí vienen los problemas y la legitimación que hace la guerrilla de esta presencia. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resumió el diario La Patria de Manizales Caldas los efectos del ataque terrorista de la cuadrilla 47 de las FARC contra el corregimiento de Montebonito en marzo del 2006? Bueno, mi coronel, además de relatar toda la historia de lo que ocurrió en marzo de 2006, que como nos lo detalló el señor promotor de acción cultural, comenzó fue en el 2002 y todos esos 4 años hubo una cantidad de agresiones. Después de esta incursión criminal, pues la 8ª Brigada obviamente tomó medidas y estuvo muy presente en la región. Sin embargo, un año después de estos crímenes, hubo otra noche de zozobra y terror, porque muy temprano comenzó un enfrentamiento muy fuerte arriba y se decía en el poblado que era un enfrentamiento entre las AUC y las FARC, y poco después se supo que eran 2 cuadrillas de bandidos de las más FARC que venían en sentido contrario y se confundieron y duraron toda la noche echándose plomo entre ellos. Pero relatan allí que el error consistió porque un campanero, o sea, un espía de las FARC, le dio mala información a otros, a los del otro bando, y ahí se armó la plomacera. Pero también deja claro que a pesar de eso, no cesaron las actividades criminales como el reclutamiento de menores, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos de varias personas, como lo veremos adelante, en especial la de un alcalde. ¿Cómo describió el diario El Tiempo el asesinato a sangre fría del alcalde de Marulanda, Rigoberto Castaño Tobar, perpetrado por las FARC en el 2006? Bueno, mi coronel, no solo el diario El Tiempo, sino también La Patria, ahí vemos en este mismo artículo que estábamos hablando, nombraron o refirieron en el periódico La Patria lo que en esa época se llamaba el temido retén, y era que cerca a una finca que había en el intermedio entre Marulanda y el corregimiento de Montebonito, eventualmente las FARC montaban un retén para extorsionar, para robar, para atracar y para asesinar gente. Y en uno de esos relatan que llegaban a las fincas y le decían a los campesinos qué tenían que hacer, y se volvía como un juego del gato y el ratón, ¿no? Porque el ejército llegaba a buscarlos, entonces que ya estuvieron, y dice, por ejemplo, aquí, a la finca llegaban los de las FARC y había que hacer lo que ellos dijeran, porque si no, lo declaraban a uno objetivo. Lo mismo pasaba con los paras, y uno no sabía ni qué hacer.
Al muchacho del Jeep le pasó eso, le tocaba ayudarle a los dos grupos y vea, lo mataron. Entonces, esa es la dinámica que ocurre. Pero luego cuenta que eh, los de un lado se han apropiado de una región y los del otro de otra región, como suele ocurrir en casi todas las partes donde hubo ese fenómeno y donde parecería que se puede revivir en esta nueva etapa de la historia colombiana. Y relata que en un retén detuvieron un vehículo, bajaron a todo el mundo, lo revisaron y luego se quedaron con el alcalde y se lo llevaron y lo asesinaron. Entonces, el periódico El Tiempo publicó 2 o 3 días después algo que el señor Alfonso Cano y los demás cabecillas estaban negando por la misma época. Esto ocurre por la misma época en que asesinaron a los diputados del Valle. Y el periódico El Tiempo comienza a decir que el asesinato del alcalde lo han cometido las FARC. No era porque no se supiera, sino por el terror de las personas de la región de decir quién había sido, porque los que iban entre el vehículo se dieron cuenta cómo fue y quién fue. Pero esta denuncia o esta publicación del periódico El Tiempo pues fue ratificada por las autoridades municipales y por las departamentales y por las fuerzas militares y por la policía. Fueron las FARC las que bajaron al señor del vehículo y lo asesinaron a sangre fría. ¿Y por qué lo asesinaron? Porque el señor era natural del corregimiento de Montebonito. Y como ya dijimos, desde el año 2002 comenzaron los ataques de las FARC contra ese corregimiento con el argumento de que de ahí, de ese poblado, era que estaban saliendo los jóvenes que se integraban a los mal llamados paramilitares. Entonces es algo reiterativo, como lo veíamos ayer con el caso de Puerto Saldaña, Tolima. Era una política que en ese momento tenían las FARC de asesinar a todo el que tuviera que ver con una zona donde estuvieran los mal llamados paramilitares para, por medio del terror y de la desaparición física de las personas, imponer el comunismo a la brava o imponerlo a la brava. Esa fue la situación del alcalde Castaño, asesinado por las FARC, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo ocurrió la captura y condena de Carlos Osorio Guzmán, alias Jason Otumillo, y Adriana María López Flores, alias Verónica, dos de los terroristas que atacaron a los habitantes de Monte Bonito en marzo de 2006? Pues 2 años y medio después de este acto criminal, estos delincuentes fueron capturados y puestos a disposición, obviamente, de las autoridades judiciales, y un juez de Manizales los condenó a 30 años y los condenó porque estaban sindicados del asalto terrorista a Montebonito en el 2006 y de otras actividades criminales en el sitio. Pero realmente estos delincuentes purgaron muy pocos años de los 30 años que tuvieron de condena, porque hacen parte de la lista de lo que las FARC reclamaron que debían quedar libres para poder firmar el pacto con Juan Manuel Santos. O sea que todo ese esfuerzo que hizo la autoridad militar y policial para capturarlos, todo el trabajo que hizo la justicia, que muy pocas veces funciona en Colombia, pero que esta vez funcionó para enjuiciarlos y condenarlos, terminó en nada, a pesar de tener cargos tan graves como terrorismo, rebelión, homicidio agravado, homicidio en persona protegida y lesiones personales con fines terroristas, además de la destrucción del poblado y otros que fueron muchísimos. Entonces, eso quedó en veremos, y pese a una eficiente tarea de inteligencia y trabajo judicial, pues no pasó mayor cosa con el señor Jason y Otumillo y con Adriana López, alias Verónica, dos terroristas confesos y condenados por estos crímenes que pronto salieron de la cárcel. ¿Qué sucedió con los terroristas Abelardo Montes Suárez, alias Michín, y Héctor Erney Becerra Guerrero, alias Arturo Villamera o Muñeco, integrantes de las FARC
que fueron capturados y condenados a 60 años de prisión por el ataque terrorista contra el corregimiento de Montebonito, municipio de Marulanda, Caldas. Pues con estos dos, la situación fue más favorable para ellos y peor para Colombia, porque también fueron capturados y además sindicados por desmovilizados, porque estamos hablando ya de años posteriores, cuando el proceso de desmovilización de bandidos permitió que se conocieran muchas verdades y que los testimonios que iban dando se fueran acopiando en la fiscalía y en los juzgados. Y este par de delincuentes fueron capturados con un prontuario bastante grueso. Y si a los dos anteriores, a la tal Adriana y al tal y al otro, les habían caído varios cargos, a estos les cayeron muchísimos más y con pruebas muy contundentes. Fueron capturados y encarcelados con condena, no en investigación, sino con condena física de 60 años. Imaginémonos pues el prontuario que tenían. Pero esto coincidió prácticamente con la etapa final de la negociación en Cuba y hoy están acogidos a la JEP y ya prácticamente su situación resuelta y nada de raro que estén nada de raro sería que los encontráramos nuevamente metidos o en la segunda Marquetalia o en las supuestas disidencias, porque eso es lo lógico de suponer. Sin embargo, no tenemos en este momento la información exacta, pero podría ser que estuvieran allá. Entonces, eso es la tragicomedia de lo que ocurre en Colombia, que estos delincuentes son condenados en algunos casos, pero todas esas figuras jurídicas que hay terminan legitimándolos y sacándolos de las cárceles. Justicia propia. ¿De qué manera destacó la Policía Nacional en 2019 a las víctimas del terrorismo comunista de las FARC en el departamento de Caldas, incluido el corregimiento de Montebonito? Después de la firma del pacto para FARC Santos, la Policía Nacional y otras organizaciones del Estado han hecho una serie de actividades en diferentes regiones del país. En el departamento de Caldas, por ejemplo, en 2019 reunieron víctimas de la guerrilla, tanto familiares de policías como familiares de civiles, y realizaron eventos culturales, eventos de memoria de las víctimas. Pero pues esto no deja de ser simbólico, ¿no? Porque aquí lo esencial sería que los cabecillas de las FARC que ordenaron todas estas atrocidades estuvieran en la cárcel y no en el Congreso. Pero fue lo que se pactó en Cuba y fue lo que el señor Santos le consiguió a los delincuentes con tal de que a él le dieran un premio Nobel de Paz. ¿A qué se refería el diario El Espectador de 2022 cuando publicó una crónica titulada Las deudas de Karina con Montebonito, tras 16 años de la toma de Marulanda? Pues mi coronel se refería a que ella y otros sujetos que mencionan ahí en un artículo que es más o menos largo, son los responsables de muchos actos criminales, muchos, y en especial destacan el de Montebonito, y destacan que esta señora Karina ya había sido condenada a 40 años y que allí le esperarían otras condenas, y además las condenas pues implican el pago del resarcimiento a las víctimas, pero ella siempre dijo que ya no tenía dinero, y además porque no lo tiene, el dinero lo tenía en las FARC, y finalmente en todo ese proceso la JEP, los mecanismos, pues ahí está en una situación jurídica de que le están definiendo, pero terminará sin ningún problema y nada de raro que más adelante la veamos de senadora, de alcaldesa o de dirigente comunal de los mismos poblados donde asesinó a cientos de campesinos y donde hizo, por ejemplo, lo que hemos reiterado, que esta señora que vemos en la foto fue la que ordenó jugar fútbol con las cabezas de los policías decapitados, que fue la que ordenó incendiar las casas allá en este caserío y que cometió otra cantidad de atrocidades y algunas que le inventan. Pero en este mismo artículo resalta el periódico El Espectador
los nombres de algunos de estos criminales que entre todos suman 3.300 hechos victimizantes. Imagínense ustedes todo lo que hicieron contra el campesinado, y eso no lo menciona ni parecido el informe La Verdad. Por ejemplo, este punto debería ser un tema específico del informe y decir, es que en el solo sector del departamento de Caldas y Antioquia, donde delinquieron Karina y estos otros 5 bandidos, se suman 3.300 hechos victimizantes probados por la justicia y sistematizados por el- la Organización de Memoria Histórica, que no es que sea exactamente del lado eh, de la derecha, como llaman ellos. Y luego, pues ahí en el mismo artículo relata algunos testimonios de familiares que dicen que es lo que ha hecho el Estado por ellos, y que las FARC lo único que han ido es a poner la cara, pero no responder, ni mucho menos con cárcel por sus crímenes. Ese es a grandes rasgos el escrito del artículo. Gracias, mi coronel. ¿Cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez incorporada con estratagemas y utilizada luego por las FARC para perpetrar acciones terroristas? Pues, mi coronel, siempre tratamos de poner en primer plano eso, porque en este caso específico queremos reiterar que en el ataque al corregimiento de Montebonito, las FARC asesinaron a un bebé de brazos de 7 meses, al papá del bebé, y destruyeron 10 casas, asesinaron a un policía y a otros 5 civiles, y que pocos meses después asesinaron al alcalde bajándolo del vehículo, arrodillándolo en el piso y disparándole por detrás. Que eso pasa al olvido, y que muchos de estos guerrilleros eran jóvenes, niños de la misma región, que los reclutaron y los adoctrinaron para que fueran a asesinar a su propio pueblo. Entonces, por eso siempre colocamos la niñez como un blanco predilecto del terrorismo comunista, y lo colocamos resarciendo que esto no puede quedar en el olvido, y simplemente decir que ya se desmovilizaron y que ahora son buenas personas y están en el Congreso y que ahora legislan para los pobres, dejando atrás en el olvido toda esta actividad tan atroz que cometieron. Triste situación que tendremos que destacar por siempre en favor de nuestra niñez. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado colombiano que realiza nuestra fundación, usted, mi coronel, siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Montebonito y en general en el área donde ha delinquido las cuadrillas del autodenominado bloque noroccidental de las FARC durante las últimas 6 décadas? Miremos una cosa, mi coronel. Un punto específico de la geografía colombiana perdido en la cordillera central, que se llama Montebonito. Viven 600 campesinos, llega un grupo criminal
le prende candela a las casas, destruye el cuartel de policía con explosivos, asesina a un bebé y causa el terror y se van, y pocos meses después asesinan al alcalde, montan el retén del terror que llamaban los campesinos allá, se enfrentan con otros grupos y todo eso en una guerra que se llama territorialidad dentro de sus esquemas de avance. Eso es lo que ocurre ahí en el terreno. 165 kilómetros de distancia está la capital, Manizales, y están los dirigentes políticos regionales en otro mundo, en otros intereses, y manejando sobre todo lo que más les gusta, la nómina y el presupuesto, ya sabemos para qué. Y a 300 kilómetros del mismo sitio está la capital de la República, donde están los senadores, el presidente de la República, las altas cortes, la dirección de la Fiscalía y todos los que manejan el poder en Colombia. Entonces, es un cuadro real lo que estamos diciendo. Y los medios de comunicación, cumpliendo con una función, es buscando los periodistas premios de su gremio, no exactamente aportándole a que esto se resuelva. La academia infiltrada de comunistas torciendo la verdad o presentándola solamente porque hay prevenciones contra la institucionalidad o contra las fuerzas militares o contra la policía. Y fuera del país, los delegados de las FARC haciéndole propaganda a lo que pasa a favor de ellos, naturalmente, en el Frente Internacional. Y muy cerca de estas zonas, una cantidad de cultivos de coca y laboratorios de procesamiento produciendo cocaína para financiar toda esta acción criminal de un lado o del otro. Entonces, esa guerra por la territorialidad que se nos está escenificando allá es ignorada, en síntesis, por el resto del pueblo colombiano. Y es una lucha por unos intereses, todos contrarios al destino del país, y está ocurriendo y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo mientras el esquema de vida política y social se mantenga, o ahora peor con este señor Petro que ha llegado es a incentivar un odio de clases en donde interviene es promoviendo que los ricos contra los pobres, y esto va calando más en personas que ya han sido afectadas por esta violencia. Entonces, es difícil siquiera dilucidar qué puede pasar, pero esa es la guerra por la territorialidad que hay en Colombia, vista de una manera tan escueta y tan real con este caso. Como vemos, las FARC tenían su plan estratégico para el sector de Caldas 2000, o sea, cuando estaban en el Caguán, lo refinaron, salieron del Caguán y siguieron desarrollándolo. Y aquí en este departamento ocurrieron muchas cosas. Una de las consecuencias de toda esta guerra de territorialidad fue cuando un bandido asesinó en el 2008 al jefe y le cortó la mano y la llevó haciendo lo que hacía dentro de la cuadrilla y pensaba que eso era lo correcto, llevar la mano de uno que le ha metido un tiro en la cabeza para cobrar una recompensa. O sea, vemos el nivel de degradación a que ha llegado todo eso por esa guerra de territorialidad y por ese desfase y esa ignorancia que hay del valor de la vida y del control estratégico de las zonas para imponerse por la violencia per se. Esa violencia calculada no es solamente sobre el municipio de Marulanda y sobre el corregimiento de Montebonito, sino que ese es un punto determinado de un sector más amplio donde se está desarrollando un proceso de ubicación de grupos violentos para asumir el control a las malas y proyectar el plan estratégico de las FARC hacia la toma del poder a largo plazo. Entonces, por eso es que les duele tanto que en el periodo de la seguridad democrática se les haya golpeado tan duro y que posteriormente la Fuerza Aérea y la inteligencia militar les hayan desarticulado todos los campamentos y las organizaciones, porque ahí es donde está la esencia y la fuerza de ellos, y no pudieron lograrlo, pero tampoco han cesado, porque ellos mismos dicen que el plan estratégico no ha terminado, y si no se le buscan soluciones de esa profundidad, pues el problema revienta nuevamente más adelante. El terror en la población civil es de larga data. Vemos que sí, desde la época de Tiro Fijo,
en la región de Marquetalia, Caldas, se reclutaron campesinos para llevarlos al Tolima, a la región del Támaro, y formar las FARC, y eso pasó ya hace casi 60 años. Entonces, en esta región persiste el problema y esas organizaciones sociales estructuradas por la izquierda armada siguen allí clandestinas, máxime que en Cuba no se desmovilizaron y el problema no quedó resuelto del todo. Desde luego, todo esto que pasa en el 2002, 2003, 2004 es la consecuencia de la laxitud del gobierno Pastrana, que entre el año 98 y el 2002 les permitió tanta y tanta amplitud para cometer delitos justificados en que estaban dialogando y que se negociaba en medio del conflicto. Y, entre tanto, las FARC cometían una gran cantidad de atrocidades. Como ya lo vimos al principio, la importancia geopolítica del departamento de Caldas y de esta zona de la cordillera central que tiene límites con el río Magdalena y el Cauca, y la ubicación de una región bastante agrícola, en especial cafetera, tiene todos los aspectos esenciales de la importancia geopolítica, es decir, lo económico, lo social, lo político, lo cultural y lo geográfico, porque está enclavada en la parte más alta de las cordilleras, sobre todo el centro del país, con salida hacia el oriente y el occidente, por sus faldas, sus ríos, sus quebradas, que es demorado hacerlo, pero es la forma de transitar y es la facilidad que le permite a los grupos guerrilleros moverse por la montaña sin que sean detectados o sin que sean fácilmente combatidos. El abandono y la violencia en esta territorialidad son ya de larga data. Increíble que una región que tiene tanto potencial con la sola industria cafetera bien organizada no tenga ni carreteras desarrolladas, y esto ocurrió hace casi 20 años, y si vamos hoy en día la carretera sigue siendo destapada, los campesinos hoy miércoles metidos en sus cafetales, en sus surcos agrícolas trabajando, alistándose para salir el próximo domingo o el próximo sábado a hacer las compras a Marulanda o al pueblo más cercano y regresar por esas mismas carreteras y repetir la misma imagen que vimos en la foto ahí, como racimos colgados de esos vehículos, con niños, con animales domésticos, con señoras, con adultos mayores, porque así ya se formaron y por ahora no se ve una solución de profundidad. Entonces, esto tiene que tener un cambio, pero el cambio no es el comunismo ni el señor Petro, sino el cambio es la inyección de desarrollo y el control más estricto de los recursos del Estado para que lleguen donde tienen que llegar. Y esto nos demuestra que el prontuario del bloque noroccidental de las FARC no ha sido todavía desclasificado, por decirlo de alguna manera, en términos gringos, en su totalidad, que son muchas las barbaridades que estos delincuentes cometieron, que lo que hay en los computadores que guardó la Fiscalía y que supuestamente ahora los tiene la JEP, nunca será contado en su realidad, que esa rapidez con que se llama a la JEP a los bandidos a que digan 3 o 4 cosas sin que cuenten todas, no va a colaborar a que se desenmascare toda la verdad, y que por más esfuerzos que se hagan de distintas entidades, como lo que está haciendo la Fundación de reconstruir paulatinamente la historia, jamás será contada en su totalidad y seguirán pasando los años y aparecerán más datos. Por eso decimos siempre que estas son apenas algunas de las reflexiones. No sé, mi coronel Alarcón, qué haya hoy para leer comentarios que han llegado y los suyos propios. Efectivamente, mi coronel. Dice lo siguiente. Debemos recordar estos cruentos episodios violentos que los narcoterroristas han dejado en nuestro país, que, aunque de un solo tajo, han pretendido ocultar, o en el peor de los casos, los destacan con su propia redacción, haciendo ver sus abusos como buenas obras, mientras las de las fuerzas militares, las legales, las del Estado, las que les faculta la Constitución Nacional, son las malas.
Y por eso, informes sesgados como el de Rux dan toda la culpabilidad al gobierno y sus combatientes y sus combativas fuerzas militares y de policía. Recordemos el tema y los hechos tratados en el día de hoy, en especial cómo nos viven engañando con promesas que no se cumplen, o cuántas veces nos han dicho que alias Iván Márquez o alias Iván Mordisco murieron y están heridos y luego salen muy vivitos como pretendiendo decirle al país, dándoles unas muestras, unas ínfulas de falsa inmortalidad. Pero eso de tener su propia justicia de bolsillo es lo que los tiene haciendo y deshaciendo en este país con todos los seres humanos que habitamos nuestra querida Colombia, muy a pesar de que los buenos somos más. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces llegamos al final del programa, colocamos nuestro mensaje institucional, no sin antes recordarles que hoy a las 6 de la tarde tenemos nuevamente otro evento académico con el análisis del proyecto político de Fundel para tocar algunos temas relacionados con este aspecto tan necesario para el país. Y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada. Muchas gracias, mi coronel. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.